verlos nuevamente, ¿verdad? Que se reúnen a considerar al Señor, a ir aprendiendo que como hijos suyos, pues este día lo apartamos para Él, para primeramente alabarlo y adorarlo, pero todos estamos aprendiendo que la manera en que lo alabamos y lo adoramos no puede provenir de otra manera que no sea el conocerlo a través de la palabra. Cualquier otra manera de alabar a Dios, de adorarlo, fuera de la palabra, del conocimiento que tenemos de Él, de la palabra, escuche, se le llama religión. Y es religión como las miles de religiones que hay alrededor del mundo, porque cualquier religión son los intentos humanos. Escuche, es una definición vaga, usted lo puede buscar después en su casa, cómo se define la religión, pero una religión es todo aquello que el ser humano hace, todos los esfuerzos humanos por acercarse a su deidad. Entonces, aquí es Dios dándose a conocer a nosotros, y el hecho de que le conozcamos es la manera en que lo alabamos, lo adoramos, confiamos en Él plenamente. Por eso es sumamente importante siempre estudiar las Escrituras y que las Escrituras nos den a conocer a ese Dios que conocemos, pues para nosotros puede ser mucho, pero cuando Él se va descubriendo a través de las Escrituras, hermanos, nos vamos dando cuenta que en realidad no lo conocíamos tanto y que nos falta, que nuestra mente limitada no tiene límites para el conocimiento de Dios. Y es por eso que nos reunimos cada domingo y consideramos su palabra para conocer sus atributos, para conocer a Dios Padre, conocer a Dios Hijo, a Cristo Jesús, y a quien hoy tenemos en nuestro corazón, que es a Dios a través del Espíritu Santo. Eso lo vamos a aprender hoy, así que le pido que me acompañe por favor al libro de Esdras que estamos estudiando, y estamos considerando el capítulo 7. Y en este capítulo 7 estamos viendo el cuidado soberano de Dios para cumplir sus promesas. El cuidado soberano de Dios para cumplir sus promesas. Gracias. Entonces, mientras llega ahí, les recuerdo rápidamente que estamos en la segunda parte del libro. Esdras se encuentra ya en la tierra de Canaán, ahí está listo, pero antes de comenzar todo el proceso de lo que Dios quiere hacer en Jerusalén, en Israel, por el cual lo regresó, pues hacemos una pausa después de todo lo que hizo primeramente el primer grupo que regresó a través de Zorobabel, de Jesuá, y ahora en este segundo regreso nos damos cuenta de que Esdras está acompañado siempre con la buena mano de Dios. Y por eso es que vemos este cuidado que Dios tiene sobre Esdras, sobre su pueblo, para cumplir sus promesas. ¿Cuáles fueron esas promesas? Las que hizo, como ya lo estudiamos, usted lo puede revisar en las prédicas que anteriormente hemos escuchado, que lo que está haciendo Dios es ser fiel a su palabra. Realmente, si fuera y utilizara Dios solamente su justicia, pues en realidad este pueblo justamente lo que merecía es morir. Era un pueblo rebelde, desobediente, contumaz, idólatra. Era un pueblo que rechazaba al Dios que lo había salvado en algún momento de Egipto, pero que continuamente le daba la espalda. Lo que justamente merecía este pueblo, pues era morir, era desaparecer de la faz de la tierra. Y se estaba cumpliendo todo, pues, para que esto pasara, porque los pueblos que lo gobernaban, que lo conquistaban, tenían el poder militar, político, para desaparecer a esta nación, aún numerosa, desaparecerla en muy poco tiempo. Pero era un pueblo
elegido por Dios para manifestarse a Él. Y dado que Dios había elegido a este pueblo para que le adorara, para que le conociera, para que fuera ese pueblo elegido, para que Dios, el Todopoderoso, se diera a conocer, es que nunca lo eliminó por completo. No era por algo bueno que Israel tuviera una buena virtud. Ya vimos todas las malas virtudes, que lo que merecía era que desapareciera. Pero les comento esto y como en esta pequeña introducción porque algo parecido pasó con nosotros. Siendo justos, las obras que hacíamos, la vida que llevábamos, darle la espalda a Dios continuamente, lo que merecíamos era justamente, al morir era el infierno, hermanos, o el pago justo de toda esa vida llena de pecados. Pero la elección soberana de Dios antes de la fundación del mundo, siempre, velo en tu vida antes de conocer a Cristo, siempre impidió que en algunas de las fechorías de los pecados que tú cometías, en ese momento tú dejaras de existir. Dios te libró, aunque tú lo rechazaste, no lo buscabas, Él siempre te preservó. ¿Ya te diste cuenta? Israel, nuestra vida antes de Cristo, pero esto es para los que ya somos cristianos, o sea, para nosotros también. Porque si nos damos cuenta, seguimos teniendo una lucha a diferente nivel y muchos de nosotros seguimos dándole la espalda a Dios. Muchos de nosotros seguimos queriendo ser autosuficientes. Vuelvo a repetir, en diferentes niveles. Muchos de nosotros no nos interesa el Dios de la Biblia. Nos interesan las bendiciones de ese Dios de la Biblia. Y asistimos a la iglesia por diferentes motivaciones. A la iglesia va gente que adora a Dios, que busca a Dios, que anhela crecer en el conocimiento de Dios, pero a la par también hay gente que, como en el tiempo de Jesús, como en el tiempo del Antiguo Testamento, busca solo los beneficios de Dios. ¿Qué recibir de parte de ese Dios? Más que conocerlo. Pero ¿qué cree? Si usted se da cuenta, tampoco Dios nos ha pagado justamente con esa infidelidad, con esa inconsistencia que tenemos en nuestra vida cristiana. Aunque nos equivocamos, nos sigue preservando. ¿Se ha dado cuenta? También ya siendo cristianos, mereceríamos vivir algunas consecuencias de pecados que no las hemos vivido. Pero así como en Israel no había algo bueno por el cual tuviera que ser preservado, así como nosotros, hermanos, que antes de conocer a Cristo no había nada bueno en nosotros por lo cual tuviéramos que ser preservados, así hoy como cristianos, escuche, sigue habiendo, no le podemos ofrecer nada a Dios que nos haga que de todos modos nos siga preservando a pesar de nuestras infidelidades, nuestros errores, a pesar de pecados que seguimos abrazando, dándole la espalda a Dios como lo hacía Israel, como lo hacíamos tú y yo antes de conocer a Cristo, pero es por su fidelidad. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí, el cuidado soberano de ese Dios fiel para cumplir sus promesas. ¿Y qué promesas había hecho a Israel? Que después de 70 años de esclavitud, lo iba a liberar, lo iba a regresar a su tierra, iban a reconstruir el templo, iban a reconstruir la ciudad. Y estamos en el contexto de Esdras, estudiando Esdras 7, versículos 11 al 28, viendo cómo se restaura la vida espiritual del pueblo de Israel. Ya se había levantado el templo, ahora lo que Dios, el propósito con el cual Dios envía a Esdras en este segundo grupo que regresó a Israel, es con la meta, escuche, la meta de restaurar la vida espiritual de ese pueblo. ¿Cuánto tiempo pasó entre el primero y segundo regreso? Alrededor de 60 años, 57, 60 años. Ya está el templo terminado, pero Dios quiere que su pueblo le adore. Para eso se construyó el templo, para que el pueblo de Israel lo adorara, se hicieran otra vez los sacrificios por la expiación de los pecados, todo lo que eso implicaba. Y entonces estamos aprendiendo aquí en Esdras 7 del 11 al 28, para recordarle, 4 características del cuidado soberano de Dios sobre Esdras
que te van a ayudar a confiar que Él terminará su restauración espiritual en ti. Todos estamos en una restauración espiritual. Lo importante, como lo vimos, porque es el tema principal del libro, ¿se acuerdan? El tema principal del libro es, y se lo recuerdo nuevamente, sabiendo, hermanos, que la repetición es la que nos ayuda a estar abrazando la idea central del libro. El tema central del libro de Esdras es la fidelidad de Dios en restaurar a su pueblo por medio de su palabra. La fidelidad de Dios en restaurar a ese pueblo esclavizado durante 70 años, pero el medio que utilizó Dios fue su palabra. Él dice y se hace. Así como vemos a ese Dios creador en Génesis, de la misma manera vemos a ese Dios soberano actuando soberanamente sobre la vida de Esdras para cumplir el propósito que le había encomendado. ¿Qué propósito le había encomendado Dios a Esdras? Restaura la vida espiritual de Israel. Entonces estamos en ese tema. Ya vimos la restauración del templo, cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Recuerde, sumamente cuidadoso, cómo tenemos que saltar del Antiguo al Nuevo Testamento para que las aplicaciones a nuestra vida y como iglesia no son las mismas aplicaciones para los judíos en aquellos tiempos. Mucho cuidado, por eso es que el temor con el que se interpreta el Antiguo Testamento debe de ser siempre una manera muy cuidadosa, a fin de que no hagamos aplicaciones que solo le correspondían a ese pueblo. Entonces, ya vimos dentro de estas 4 características del cuidado soberano de Dios, que la primera es que Dios soberanamente da gracia a Esdras, pero fíjese cómo, sobre un rey pagano para realizar la restauración espiritual. Y esto lo aprendimos en los versículos 7 al 14. Voy a permitirme darle lectura para que usted se vaya recordando. Dice el versículo 11. Estamos viendo una carta. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, aquí comienza la lectura de la carta. Rey de reyes a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Entonces vemos, hermanos, que a la luz de la Escritura simple para nosotros ya en estos tiempos, es difícil ver ese atributo de la soberanía de Dios, y por eso es importante la predicación de estos textos. El interés de Dios es que así como el pueblo judío se iba a sorprender de una manera grandiosa cuando le estuvieran leyendo estos pasajes, hoy nosotros nos maravillemos con esa soberanía de Dios que controla absolutamente todo evento. Y vemos que Dios da gracia a este hombre, a Esdras, por su fidelidad, a través de que este rey, el rey más poderoso de la tierra en ese momento, después de una pequeña petición, no lo sabemos si grande, de qué magnitud fue, pero el libro de Esdras no nos dice que Esdras haya hecho un plan muy bien pensado, un plan manipulado, un plan estratégico. Simple y sencillamente, el versículo 10 de Esdras 7 nos dice que él confiaba en Dios, confiaba en su palabra, estudiaba su palabra, se esforzaba por vivir su palabra y por enseñar su palabra. O sea, el centro de la vida de Esdras era la palabra de Dios. Y lo demás lo hacía Dios. Esdras confiaba en que lo demás lo iba a hacer Dios. Y es una gran enseñanza para nosotros. Y dijimos hace 8 días que ahí hay que centrarnos en ver lo que hace Esdras y ver todo lo que hace Dios. Y este es el principio de una parte teológica muy, muy importante que necesitamos que aquí usted aprenda, viva y enseñe. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana.
Esdras tuvo que hacer algo. Ya dijimos que aunque no sea por obras, Dios quiere que el hombre sea el instrumento que él use en ese plan soberano que él ya tiene destinado. Le digo, si no hubiera sido Esdras, hubiera sido cualquier otro. Pero Dios lo usa, pero Dios eligió a Esdras, así como Dios te elige a ti. Entonces, le da gracia delante de este rey, y esto es algo sumamente inverosímil, no se cree a la luz de lo que pasa y se narra. Era sumamente imposible que este rey Artajerjes ofreciera este permiso. Esdras cumplió con su parte, con la palabra y con la solicitud que hizo a este rey, y de repente lo que sí nos muestra la Biblia es la respuesta del rey en esta carta, en esta copia de la carta. Y le dice al rey, ¿sabes qué? Adelante, ve, y todo el que quiera ir contigo, de Israel y de los sacerdotes, o sea, no solamente tú, la solicitud de Esdras había sido para que él fuera. Y entonces Dios empieza a sorprender al mismo Esdras, porque la copia de la carta del rey, entregada en la mano de Esdras, le dice, no solo tú, Esdras, sino todo judío que quiera ir contigo. ¡Wow! Empieza a sorprendernos este Dios soberano. Vimos que había un obstáculo aparente, una barrera aparente, hermanos, en esta decisión soberana de este rey. Y se acuerda que son esos 7 consejeros que tenía el rey. Se acuerda que lo explicamos hace 8 días. Estos eran hombres sabios, que al llegar la petición de Esdras, ellos analizaron, y el rey llevó la petición de Esdras a estos 7 consejeros. ¿Y qué cree? La carta dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado. Se añade un poco más la soberanía de Dios, la gracia que Dios está derramando en Esdras. Y escuche esto, hermano, que es lo que quiero que vayamos aprendiendo esta mañana. Una gracia especial sobre aquellos que obedecen. Una gracia especial sobre aquellos que obedecen. La obediencia siempre va a traer bendición, va a traer gracia. Y aquí lo vemos. Gracia sobre un rey pagano, idólatra, que deja ir no solo a este hombre, sino al que quiera ir con él. Y le dice, aparte, no solo es un permiso. Yo personalmente, con mi corte y con mis 7 consejeros, te envío a que vayas a tu tierra. Vimos también la segunda característica, un poco más larga. Dice, Dios soberanamente da provisión a Esdras para realizar la restauración espiritual. Versículos 15 al 25. Dice el versículo 15, hermano. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 17, escuche. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a hacer una pausa ahí para recordarlo. Entonces Dios no solamente da gracia a esta obediencia de Esdras con el permiso, sino ahora lo que vemos, hermanos, es que Dios está proveyendo todo lo necesario para esa restauración espiritual entre ese pueblo y Dios. ¿Cuáles eran las características de ese pueblo? Ya dijimos, un pueblo rebelde, contumaz, idólatra, pero escuche, un pueblo que se parece mucho a nosotros antes de Cristo y después de Cristo. De diferente manera y en diferente nivel, pero todos estamos en un proceso de santificación, en donde de repente nos encontramos con muchas características de este pueblo, que pudiéramos ver y leer y decir, no, ay, este pueblo se merecía un jalón de orejas, no 1, 2, de las 2 orejas. Así nosotros, hermano, así nosotros. Pero vemos cómo Dios siempre nos ha provisto. Y aquí lo que hace es, vimos que esa provisión viene a través de 3 fuentes, ¿se acuerda? Y eso sorprendía más a los lectores en ese momento,
Y nos recordaba que nosotros debemos de creer en esa provisión porque estamos haciendo nuestra parte. La parte que hizo Esdras de escudriñar en las Escrituras, de vivir las Escrituras y de enseñar las Escrituras es lo que hoy nos corresponde hacer a nosotros como cristianos. En medio, hermanos, de una nación como la que en ese momento eran los persas. Estamos a la par. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero Esdras, siendo obediente, no solamente recibe el permiso, sino ahora. Primeramente el rey dice, de los tesoros del rey, yo te doy una parte. Ve y a los sacerdotes, a los judíos que no quieran ir, pídeles que te den algo voluntariamente. Y esto, en el contexto, era como dicen coloquialmente, voluntariamente a fuerzas. ¿Le ha pasado alguna vez así? Cuando las cosas son voluntariamente a fuerzas. Era así, porque como era un edicto del rey, los judíos al recibir este mandato, ¿sabe que iban a obedecer? Los judíos. Entonces, las fuentes por las cuales Dios iba a proveer todo lo necesario que materialmente se necesitara, iba a venir. El rey dice, fíjense, no solamente dice, ¿sabes qué? Te doy permiso a ti. No. Ve tú y todos los que quieran ir. ¿Y sabes qué? No te estoy enviando yo, sino junto con mi corte y mis consejeros ve. ¿Y saben qué? Del tesoro del rey, lleven esto. O sea, hermanos, esto es algo que no se cree. Tú podrías decir, nunca me ha pasado. Pero ahorita te vas a dar cuenta que sí. Pero eso está pasando. Y dice el rey, ¿sabes qué? Todavía hay otra fuente más. Aparte del tesoro del rey, de la plata y oro, aparte de tu pueblo, de los que quieran ofrendar, al otro lado del río, también les ordeno que lo que le haga falta, todo lo que le haga falta a este Esdras, se lo den inmediatamente, prontamente. Hermano, ¿en qué momento ves a Esdras manipulando para conseguir todo esto? ¿En qué momento ves a Esdras diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Pues ayúdame, y después haciendo lo que Él quiere? Les decía, ¿no? Que a veces así somos. Oramos a Dios por hacer algo, ¿no? En alguna actividad, como esposos, como madres, como padres, hijos, como trabajadores. Lo queremos hacer, estamos empeñados, estamos siendo necios para hacerlo. Nos hacemos espirituales, oramos, pero después de parar y de orar, de pararnos de orar, hacemos lo que queremos y después culpamos a Dios. Y Dios dice, le decimos a Dios, Señor, ¿por qué me metiste en esto? Y dice el Señor, tú te metiste, tú lo hiciste. Pero aquí vemos que todo lo está haciendo Dios, todo lo está realizando Dios. Esdras está centrado en la Escritura y en hacer una solicitud. No vemos que una segunda solicitud para después de una segunda carta. Y viendo a Esdras, ¿sabes qué, Señor? Su señoría, su majestad, rey, después del permiso, por favor, con lo que sea su voluntad. No, él en su petición le hizo saber el motivo por el cual quería regresar a Israel, y la respuesta la vemos ahí. Tanto que el rey en la respuesta en su carta le dice, todo lo que se van a llevar, con eso compra lo necesario para los sacrificios del rey, de tu Dios que está en Jerusalén. O sea, sí se lo había comentado Esdras, ¿ya se dio cuenta? En su petición breve, concisa, no sabemos si fue de manera verbal o también mandó una carta a Esdras, no lo dicen las Escrituras, pero su petición fue amplia. Y lo demás lo estaba haciendo Dios. Lo demás lo estaba haciendo Dios. No vemos a Esdras manipulando. Versículo 18. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, ahí se lo reparten. Se lo dan a los pobres. Se lo dan a sus familiares. ¿Eso dice ahí, hermanos? No dice eso, ¿verdad? Dice, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. O sea, hasta eso les da una libertad
pero una libertad bíblica. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, ese liderazgo, como hoy lo vemos, en toda iglesia debe de haber sabiduría en las finanzas, y el límite de la sabiduría es conforme Dios lo dice en su palabra, en sus escrituras, no conforme el hombre quisiera. Por eso es que este tema de las finanzas en la iglesia es uno de los motivos, hermano, escuchen claramente esto, por el cual tú te podrías ir de aquí sin ningún problema, ¿eh? Repito, si tú no ves finanzas claras, justas, correctas, tú tienes la libertad bíblica de irte a una iglesia donde esté todo legalmente abierto, claro, donde no estén usando los recursos equivocadamente para fines personales, o con la tranquilidad de lo que sé que te estoy diciendo, te lo digo. Pero tú podrías hacer esto, y este es el parámetro bíblico. Fíjense lo que nos dice aquí: lo que sobre, después de lo más importante, que es el propósito de comprar animales, comprar todo lo necesario para los sacrificios, todo lo demás, conforme a ustedes, hagan lo que ustedes quieran, conforme a la voluntad de Dios. Muy importante. Versículos 19 y 20, vean lo que dice, seguimos recordando: los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiera para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Vamos de una vez, 21 y 22. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Entonces, la provisión continúa, sigue maravillándonos Dios, si lo vemos, si nos ubicamos, nos esforzamos ahí sentados, hermanos, en imaginarnos qué es lo que está pasando. Vemos que Dios está actuando soberanamente. Vemos que incluso los utensilios, lo recordamos rápidamente, no sabemos si habían quedado algunos o si son nuevos. El chiste es que todo lo que se necesita para que la vida espiritual entre Israel y su Dios comience a renovarse, a restaurarse, todo lo está proveyendo Dios. ¿Qué es lo que le tocaba hacer a Esdras, hermanos? Siempre regrese al versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Esta era la tarea de Esdras. La demás, lo que estamos estudiando hasta ahorita, era la tarea de Dios. Y Dios lo está cumpliendo fiel y cabalmente. Versículo 22. Había un límite de lo que se le iba a dar del otro lado del río a Esdras, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Versículo 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Y dice el rey Artajerjes: pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. O sea, todavía sigue la bendición de Dios. Como eran tan necesarios para esa restauración espiritual, los sacerdotes, los levitas, y a su vez ellos tenían que trabajar, el rey les dice: 0 impuestos para ustedes. Ustedes dedíquense a su tarea principal, que es ayudarle a este Esdras a restaurar y ir a hacer todos los sacrificios para ese Dios de Israel. Quiero comentarle algo sorprendente. Hágalo en su casa, por favor. Nos damos cuenta que el tema central aquí es Dios, la soberanía de Dios sobre Israel, por la cantidad de veces que aparece la palabra Dios, desde el versículo 1 hasta el versículo 28 de este capítulo 7. Cuéntelas. Yo solo le digo que son más de 20 veces. Más de 20 veces en donde el centro, el tema, es el Dios de Israel, el Dios de Israel, el Dios de Israel. Y la manera, en el original hebreo, de las dos únicas palabras en español en la que aparece la palabra Dios, es muy pocas veces con la palabra Elohim, y la mayoría, escuche, muy importante esto, con la palabra que nosotros conocemos como Yahweh
o Jehová o Yahvé. Esto es sumamente importante y ahorita lo vamos a ver en los siguientes puntos. Sumamente importante, hermanos, más de 20 veces. Y Dios, al igual que en Éxodo, ¿se acuerda usted de Éxodo? El libro de Esdras dicen que es el libro que es el segundo Éxodo. Pero si usted estudia Éxodo, llega el momento entre una plática entre Moisés y Jehová. Hasta ese momento, escuche, muy atento con lo que le voy a enseñar esta mañana. Hasta los primeros capítulos del libro de Éxodo, todas las traducciones en hebreo original, en donde usted vea la palabra Dios, lo vimos la otra vez en la clase, a lo mejor te acuerdas, Pati, ¿no? Y el pastor se va a acordar. Todas esas veces, la traducción de la palabra Dios es Elohim o Elohim. Hasta ese momento de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, no ha aparecido la palabra Jehová. Y es en esa plática, hermanos, muy importante, interesantísimo. Es en esa plática entre Moisés y Jehová, donde Jehová Dios le dice a Moisés: siempre me he presentado como Dios a Israel y a la tierra entera, pero nunca me he presentado como Jehová, y hoy me voy a presentar como Jehová. ¡Wow! Sumamente importante desde lo que significan los nombres. Elohim, el Dios creador. Todo está alrededor de lo que Dios crea. Yahvé, el autoexistente, el autosuficiente, el todopoderoso. Todos los atributos de Dios que usted conozca, los que hasta hoy le han enseñado, le hemos enseñado, en ese nombre de Yahvé, de Jehová. Ese autoexistente se va a empezar a manifestar, le dice Jehová a Moisés, y me van a empezar a conocer ya no como Elohim, el poderoso creador, sino como Jehová. Y aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Dios empieza a manifestar como Jehová. Por eso yo le decía también la otra semana, que cuando empezamos a conocer verdaderamente a Dios, escuche, a conocer a Dios, y nuestro propósito fundamental de venir aquí cada domingo es no venir a sociabilizar, no venir a saludar, a platicar, porque eso es importante, pero nunca bajo el contexto de venir a adorar y alabar a Dios. Y como en todas las iglesias, yo espero que aquí no, siempre hay cizaña y trigo creciendo juntos. Cizaña que se quiere llevar al trigo, que quiere que se arranque el trigo. Entonces, por eso es sumamente importante, hermanos, que nosotros podamos entender que necesitamos conocer a Dios, pero conforme nos lo enseñan las Escrituras, conforme nos lo enseñan las Escrituras y no como nosotros lo queremos conocer. Versículo 25. Dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no las conoce, le enseñarás. A ver, si quieren, ayúdenle para que pueda salir y esté ahí y no nos vaya a interrumpir. Sandra, porfa. Nos esperamos tantito. A ver si alguien le quiere ayudar a Sandra o... Dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, otra vez ahí nuevamente Dios, continuamente aparece la palabra Dios, sumamente importante, hermano. Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Entonces, lo que quiere hacer Artajerjes con esta orden dada a Esdras es más que tener control político sobre los judíos del otro lado del río y sobre los que van junto con Esdras. Lo que quiere, hermanos, es que ese Dios al cual adora Esdras
pueda estar tranquilo. Porque acuérdense que él es idólatra. Entonces, así como cree en Jehová, cree en otros 100 dioses. Eso es seguro. Y dice, bueno, por eso es que hace rato dice, ¿por qué es que la ira de Dios ha de caer sobre el rey y sus hijos? Porque le tiene miedo, le tiene temor. Temor que también nos enseña un principio para nosotros este día y a nuestro tiempo. Que nosotros debemos de tener ese temor reverente a Dios, pero la manera en que debemos obedecerlo no es a la manera de este rey pagano. Y que solo obedezcamos a Dios por el miedo a las consecuencias, que son reales, ahí están. Pero que al conocerlo, hermanos, escuche, que al conocerlo nuestra obediencia empiece a cambiar del temor por las consecuencias a un cambio y una obediencia por amor al conocimiento que estoy teniendo de ese Dios poderoso. Es triste que haya hoy cristianos que todavía después de mucho tiempo de ser enseñados sigan temiendo a Dios y le obedezcan más por el temor que por amor. Y por eso se presenta como Yahweh, como Yahvé, conózcanme, yo soy el autosuficiente, el que puedo hacer todo por ustedes. Y aquí lo estamos viendo. Le quiere enseñar a esos judíos, los primeros lectores de esto que estamos estudiando, hermanos. Les está recordando que Él está en control absoluto de todo lo que se mueve y lo que no se mueve, y si se mueve y si Él quiere que se mueva en esta tierra, en todo el universo. Ese es el tamaño del nombre de Jehová. Vamos a ver la tercera característica. Dios soberanamente respalda a Esdras para realizar la restauración espiritual. Y eso lo vamos a ver solo en un versículo. Vea lo que dice el versículo 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y lo que vemos es una lista de castigos, ¿ya se dio cuenta? Es una suma de diferentes castigos que habrá para quien no acate las leyes y el gobierno espiritual que está mandando que se realice en Israel. Algo parecido, hermano, pasó allá en Esdras 6, perdón. Si me acompaña regresando ahí a Esdras 6, un versículo antes. Dice el versículo 11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y sea alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Si se acuerda, cuando regresó el primer grupo con Zorobabel y Jesuá, también hubo oposición que quería impedir que se levantara el templo. Y estos opositores cometen el error de ir a avisarle al rey. En ese tiempo no era Artajerjes, era su abuelo, Darío. Y le llevan una carta a Darío, ahora sí como dicen coloquialmente, chismeándole de todo lo que está haciendo este pueblo y cómo está levantando el templo. Pero le sale el tiro por la culata porque el rey revisa, ve lo que sus antecesores habían dicho sobre lo que se tenía que hacer con el templo de Israel y da una serie de edictos, al igual que Artajerjes, para derrumbar toda la oposición que hay para que se cumpla, escuche, el propósito de Dios. O sea, lo que Dios decreta, hermanos, se va a cumplir aunque el más poderoso se interponga. El problema es que a veces esos, entre comillas, poderosos, decimos que somos nosotros. Esos poderosos son ese esposo, ese hijo rebelde, el que no quiere saber de Dios, esos familiares que así se oponen. Pero escucha, si Dios decretó que un día los va a alcanzar, un día los va a alcanzar. Si por el decreto soberano de Dios no han sido escogidos, ahora sí, hermano, no te puedo decir que aunque te vayas caminando a Chalma, ¿verdad? No se puede. Pero hagas lo que hagas, no se van a convertir.
Porque es la voluntad soberana de un Dios soberano que estamos conociendo. ¿Puedes empezar a descansar en la soberanía de Dios? O sea, si tú ves a un familiar, a un padre, a una madre, a un hijo, a una hija, a un familiar amado, que has estado ahí, arrepiéntete, busca a Dios. A mí no me vengas a decir eso, yo soy Dios. Sobre mí no hay otro Dios, el único Dios soy yo. Déjalo, hermano, sigue orando por él. Pero tienes esa opción de descansar en la soberanía de Dios, o como te decía, ¿tú ves a Esdras ayudando? No, ¿verdad? No, bueno, sí, yo descanso en la soberanía de Dios. Pero deja seguir ayudando a mi hijo de 45 años y a darle su lechita y su biberón. Deja ir todavía a ver cómo me maltrata mi madre y mi padre, porque los tengo que honrar, ¿verdad? Y yo tengo que ir a compartirles, y aunque me avienten la comida en la cara, descansa en la soberanía de Dios, hermanos. Honras más a las personas que te rodean haciendo lo que hizo Esdras. Aplicación práctica esta mañana para este punto que estamos viendo. Descansa en la soberanía de Dios y tú dedícate a hacer lo tuyo. ¿Cuál sería tu tarea? Escudriña las Escrituras, lucha por vivirlas y enséñalas. Enséñalas verbalmente y enséñalas con tu vida. Y lo demás lo está haciendo Dios como lo estamos viendo aquí. ¿Lo crees? Sí, pero ahorita que salga voy a hacer lo que quiero. ¿Cierto? No, a veces hacemos eso. Voltea a ver a la persona que tienes al lado. No le digas nada más, quédatele viendo, pero de verdad háganlo. Ya solitos se delataron, ¿ya vieron? Porque nos falta conocer a este Dios Jehová y lo que implica su santo nombre. Nada va a pasar que Él no quiera que pase. Pero no lo conocemos. No lo conocemos. Por eso le ayudamos. Hay hasta una consecuencia de que nada va a impedir. Hermanos, estamos en una semana. Hemos hecho algunas modificaciones en nuestra casa económicamente. Tenemos que arreglar situaciones económicas en la casa, algunos otros gastos. Y bueno, decidí yo más, ¿verdad? Porque era el que más le afectaba de repente el poder tener televisión de paga. Y ya llevamos una semana sin eso. Y no es problema para mi esposa y mis hijos, la verdad es que no es problema. El más chismoso soy yo. Pero no había yo visto noticias. Y seguramente muchos de ustedes sí. Y saben lo que pasó el viernes con una manifestación de mujeres, ¿verdad? Y hermanos, yo les podría preguntar ahí la sabiduría. No me conteste nadie, ¿verdad? Solo contéstese usted, porque de acuerdo a lo que usted se conteste de esta pregunta mentalmente, es como va a actuar allá afuera con respecto a este ejemplo que le estoy dando. Pero nada más tenemos dos opciones. Viéndonos en medio de un problema tan feo, tan fuerte, no sé si vio las imágenes, destrozaron toda la glorieta de Insurgentes, el Ángel de la Independencia está cerrado. Busque, el que no lo haya visto, busque. Fue algo horrible. Pero nada más tenemos dos opciones. Bueno, ahorita consideremos otra, la bíblica, ¿no? Pero corremos el riesgo, hermanos, de tomar partido, y es lo que ha hecho mucha gente, de apoyar a estas mujeres y sus manifestaciones. Aunque usted no lo crea y aunque sea la minoría, hay mujeres y hombres apoyando lo que hicieron estas mujeres. La mayoría tal vez no, y se fue contra ellas, ¿verdad? A juzgar la actitud violenta y todo lo que hicieron y a quien golpearon y todo lo que destrozaron. Pero ¿qué debe de hacer un hijo de Dios?
Estamos viendo, tenemos que hacer exactamente lo que hizo Esdras. ¿Ya se dio cuenta? Nosotros no tendríamos un juicio correcto, no conocemos el contexto y somos hijos de Dios. Entre nosotros podemos dar un comentario, pero a la luz del mundo tenemos que ser cuidadosos y hacer lo que hizo Esdras. Usted y yo, hermanos, debemos esforzarnos en estudiar las Escrituras, en esforzarnos por vivirlas y por enseñarlas allá afuera. Esa es nuestra tarea. ¿Lo ve? Ya interiormente, como le digo, de su punto de vista, donde no haga daño, pero como hijo de Dios no vaya y muestre cosas pues que se van a añadir a un pensamiento humano o a otro pensamiento humano. Pero vemos a Esdras que él solamente inquirió en la palabra de Dios, la vivió y la enseñó. ¿Quién es usted para querer tomarse otra atribución? Y en este simple caso que está pasando en la tierra, en nuestro país, ¿quiénes somos nosotros? Nuestra tarea como iglesia, ante una sociedad tan perversa y ante un gobierno tan perverso, ¿escuchó bien, hermanos? Las dos cosas, porque la decisión que tomaron estas mujeres es decisión propia y no tiene nada que ver. O si influye esto, pues ambos están igual. ¿A cuál quiere pertenecer usted? ¿A quién quiere apoyar? A Cristo, a Dios, a lo que dice su palabra. Y nuestra tarea en este caso tan difícil como en cualquier otro en el ámbito político de nuestro país es lo que dice la Escritura. Y 1 Timoteo 2 dice que es lo que claramente tenemos que hacer con nuestros gobernantes, y es no dejar de orar por ellos. Y de nuestra sociedad ir y salir y compartir el Evangelio, porque lo aprendí, porque estoy enamorado de Cristo cada vez más. Veo de dónde me sacó, veo que ya no voy a pensar igual, ya no pienso igual que antes, ya no hablo igual que antes, ya no actúo como antes. Y todo lo que impida, escuche hermano, todo lo que quiera impedir que el propósito de Dios se cumpla en ustedes o en mí, hay edictos celestiales del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice Isaías, ningún arma forjada contra mí prosperará, si Dios así no lo permite. Dios va a acabar con la obra de restauración en tu vida. Si eres elegido, si Dios te escogió, Dios va a obrar por su buena voluntad para terminar con la obra que comenzó en ti, con esa restauración espiritual que comenzó en ti. Créelo, al Dios soberano nada le va a estorbar para cumplir su propósito en ti. Pero tú tampoco olvides que tu tarea es hacer lo que hacía Esdras. Y regreso a ese punto porque es el contexto de todo lo que estamos viendo. Inquirir en la ley, estudiarla, memorizarla, preguntar. Después, con el mismo ahínco con lo que a veces aprendemos, con el mismo ahínco, como ya lo vimos en una sola prédica, apasionarme por vivir esa palabra. Y de la misma manera apasionarme por enseñarla a mis más cercanos, a tu prójimo, a tu próximo. Pero a veces ni siquiera en eso somos fieles. Número 4. Dios soberanamente anima y fortalece a Esdras para realizar la restauración espiritual. Versículos 27 y 28. Vean lo que dicen los versículos 27 y 28. Aquí, hermanos, se termina la carta de Esdras en el versículo 26, ¿ya? Parecería un final muy abrupto, un cambio, si no leemos con cuidado, como que no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué de repente está la carta y las palabras de Artajerjes? Pero en el versículo 26 ya se terminó la carta y el que empieza a hablar es Esdras nuevamente. Y vea lo que dice Esdras. Bendito Jehová Dios de nuestros padres. Haga una pausa ahí. La primera palabra hebrea es bendito. Y acompañado de esa bendición, en griego es eulogio, ¿verdad? En hebreo la palabra bendito es una palabra hebrea
que va más allá de un aleluya, ¿verdad? Pero dice quién. Y si usted se da cuenta ahí, si lo analiza, vea lo que dice su Biblia, por favor. Dice Jehová, ¿qué? Pero si se da cuenta en hebreo, van a venir los dos nombres de Dios. No puede decir Jehová, Jehová. ¿O sí? En hebreo, ¿cómo se le ocurre que diga en hebreo? Jehová Elohim. Y se completa, hermanos. Fíjese lo que produjo en Esdras. El ver todo esto que hizo Dios con Artajerjes, las facilidades y la gracia, la provisión que encontró y la protección que encontró en el edicto del rey, hizo que Esdras se manifestara en una alabanza y adoración a Jehová Elohim. Si lo pudiéramos decir en español, al Dios autoexistente, todopoderoso, creador. O sea, la amplitud del conocimiento de la mente de Esdras sobre Dios, hermanos, estaba sobrepasando su propia naturaleza humana. No tenía palabras para expresar y por eso es que en hebreo puso bendito, bendito, Jehová Elohim. Lo empezó a conocer de esa manera, por todo lo que vio que Dios hizo con su vida, por los milagros que vio manifestados en ese rey pagano, en una nación idólatra, la cual lo tenía como esclavo a su nación, y todo el favor que recibió. Ahí es donde uno se da cuenta, hermanos, si un cristiano está madurando, creciendo, pero escuche esto, muy importante, si un cristiano está conociendo a Dios verdaderamente. ¿Cuál es la siguiente expresión inmediata de un cristiano que está conociendo a Dios? Bendito Jehová Elohim. ¿Se acuerda de Efesios? Capítulo 1, versículo 3, no vaya allá, solamente se lo recuerdo. Después de que comienza la carta, Pablo saluda y en el versículo 3 comienza con algo parecido. ¿Ya lo recordó? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo empezó Dios? Más bien Pablo, con una alabanza. Pero esa alabanza tiene un porqué, hermano. Porque los siguientes versículos de Efesios 1, del versículo 3 al 14, Pablo está viendo el plan maravilloso de Dios para la salvación. En donde está inmiscuido Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo comienza? Este es el énfasis que quiero darle esta tarde. ¿Cómo comienza? Con una alabanza, expresión de alabanza y adoración a Dios. Yo por eso es que veo tristemente a hombres y mujeres saliendo de los seminarios. Y en lugar de verlos, hermanos, humillados, alabando a ese Dios que conocieron, los vemos soberbios, arrogantes, queriendo mostrar por todos lados el diploma, haciendo daños en sus iglesias, queriendo una posición en sus iglesias, exigiendo la posición en sus iglesias. Pero de la misma manera veo a muchos cristianos que solo quieren adquirir conocimiento para enseñorearse, para sentir que tienen nivel sobre los demás, que tienen más conocimiento, demostrar por qué tienen más años. Pero aún más triste, hermanos, también veo cristianos que no saben ni siquiera lo que vienen cada domingo. El cristiano que está conociendo a Dios, si de verdad lo está conociendo, no hay otra expresión que manifieste en las Escrituras. David, Salomón, todos ellos, después de conocer una expresión de que Dios se dio a conocer a ellos de una manera, siempre alabaron y adoraron. Siempre alabaron y adoraron. ¿Estás adorando y alabando? ¿Esta semana creció tu alabanza y adoración a Dios porque lo conociste? ¿O tiene tiempo que manifiestas de verdad que no hay ni esa alabanza ni esa adoración porque no lo estás conociendo? Esdras 6:22
nos dice la culminación del primer grupo que regresó. ¿Recuerdas que el primer grupo que regresó, cómo terminó ese pasaje del primer grupo que regresó? Estoy terminando, hermanos. Dice, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. No sé si recuerda cuando estudiamos este pasaje. Vimos que acabó en regocijo, gritos, fiesta, por lo que habían conocido de Dios, de cómo les había favorecido con Darío y después de la oposición, ¿ya lo recordó? Pero esos gritos los escucharon los del otro lado del río, que se acercaron a querer trabajar con ellos. Se da cuenta cómo en cada punto que estamos viendo siempre hay regocijo, alabanza, y así Esdras. Después de que Esdras termina de leer la carta, no lo sabemos, no sabemos si fue días después, de que, como que dicen coloquialmente, le cayó el 20 de lo que estaba haciendo Dios en su vida y con su pueblo. Comienza con estas palabras: bendito Jehová Dios. ¿Por qué dice de nuestros padres, hermanos? Una frase muy importante. Porque ahí está recordando que fue el mismo Dios de sus antepasados, que había hecho promesas que estaba cumpliendo en este momento. Que nada de lo que podía parecer imposible, porque se le estaba poniendo como obstáculo. Por eso es que dice de nuestros padres, el mismo que sacó a nuestros antepasados de Egipto, poderosamente, con plagas monumentales, hermanos, abriendo el mar a los ojos de todo el pueblo para que caminaran en medio de ellos y al mismo tiempo destruyera un ejército completo. Es lo que está recordando Esdras aquí. El Dios y es lo que hoy Dios quiere decirte esta mañana. El Dios, hermano, el Dios, escuchen, el Dios que se ha manifestado en tu vida en momentos difíciles. El Dios que ha rescatado tu vida en momentos difíciles es el mismo Dios que te dice: yo estoy contigo. No me voy a separar de ti. Yo controlo soberanamente todo lo que pasa. Y vean qué reconoce Esdras a continuación. Ese Dios bendito, ese Dios, ese Jehová Elohim de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar a la casa de Jehová que está en Jerusalén. Esdras reconoce que él no hizo nada. Esdras ve que toda la obra la hizo Dios, porque fue Dios quien puso en el rey todo lo que está pasando a continuación. Es lo mismo que decía Santiago en Santiago 1:17. Toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Apocalipsis 17:17 dice algo parecido. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él, ¿qué dice ahí, hermanos? Lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, hasta Dios permitió que la bestia, hablando en Apocalipsis, pudiera tener cierto poder y dominio. Pero Él lo quiso así. No hay nada que no pase en la tierra, en nuestras vidas, que Dios no permita. Y Esdras sabía esto, hermanos. Esdras estaba convencido. Si no hubiera estado convencido, lo hubiéramos visto intervenir en cualquiera de las cosas que hemos estado relatando y leyendo. Pero él confiaba en Dios. Versículo 28. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros. Y empieza a recordar toda la carta. Y lo ve y lo reconoce. O sea, lo primero que hizo, que fue darme gracia delante del rey, que fue en el primer punto que vimos. ¿Quién dice Esdras que lo hizo? Dios, porque dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros. Y no solo de ellos, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, dice Esdras, fortalecido, ¿por qué?
por mis esfuerzos, por lo que yo aprendí en la universidad, por lo que me enseñaron mis padres. Nada, nada, no hay justicia propia ahí, sino un reconocimiento humilde de Esdras. Dice, y yo fortalecido por el psicólogo, el psiquiatra, por las buenas vacaciones que tuve, por haber ido a un baile, a una discoteca, a un antro. ¿Por qué lo fortaleció, hermanos? Aquí dice, y yo fortalecido por la mano de mi Dios. Y si se da cuenta, parece algo raro la siguiente frase. Dice, sobre mí. Y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. O sea, la buena mano de Dios fue la que lo sostuvo, la que lo contuvo, la que le dio sabiduría, la que estuvo con él. Lo que quiero ahí enfatizar, hermanos, es la presencia de Dios, la conciencia de la presencia de Dios en Esdras, sabiendo que Dios jamás se apartó de él en todo momento. Dice la última parte, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Termina el capítulo. Pero el énfasis de Esdras, hermanos, ya en solo dos versículos, después de ver toda la carta del rey, cómo lo favoreció Dios, es una expresión de alabanza y adoración que quiero enfatizar mucho esta mañana, y con esto estoy terminando. Necesitamos reconocer esta mañana que no conocemos a Dios. Y fíjese quién se lo está diciendo, ¿no? El más orejón de este lugar. El que pudiera decirles, hermanos, y enseñarles por la gracia de Dios y por lo que me ha dado de muchas maneras con la palabra en la mano, con muy buenas intenciones, porque es el deseo de mi corazón servirle. Pero ¿sabe qué pasa en mi vida? Lo que quiero que le dé paz esta mañana para saber que estamos en un proceso, pero que no debemos de conformarnos. Que todavía muchas veces le quiero ayudar a Dios. Que todavía muchas veces con enojo en mi vida, en mi corazón, frustración, con sentimientos equivocados, hago conforme a mi propia voluntad. Me apabullan muchas veces las circunstancias. Y me equivoco. Porque me falta conocer. Me falta conocer a mi Dios y le fallo. Y me duele fallarle. Me doy cuenta cuánto me amo a mí, más que a Él. Pero se lo confieso para que usted se dé cuenta y descanse, hermano. Ahí sentado, usted pueda reconocer lo mismo. Porque no hay gracia sin aceptación. Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? Pero resiste ¿a quién? A los soberbios. Y yo quiero hoy, hermano, que tú puedas hoy reconocer que aunque nos pudiéramos seguir maravillando con los relatos de la soberanía de Dios en este tema, en lo que estamos viendo que Dios hizo con Artajerjes, con ese pueblo idólatra, muchas veces nosotros no lo creemos. Y nosotros auxiliamos, nosotros ayudamos a Dios, ponemos como piedra de tropiezo a Dios. Hacemos cosas por nuestros seres amados, queridos, que no deberíamos de ser, porque nos sentimos más que Dios. Fíjese en qué papel tan peligroso nos ponemos cuando nosotros hacemos las cosas que solo Dios puede hacer para transformar la vida de nuestros seres amados. El otro extremo es ser indiferentes ante las almas perdidas, ¿no? La tarea, hermanos, de esta semana es hacer lo que Esdras hizo. Esa es nuestra tarea. Deje las circunstancias. Deje que Dios arregle este país, a su familia. Y descanse usted en hacer lo que hizo Esdras. Descansemos en eso. No deje de leer su palabra esta mañana. Estúdiela.
Porque a veces hasta más estudiamos cómo le vamos a ayudar a Dios que estudiar las Escrituras, ¿no es cierto? ¿No es cierto que más veces nos la pasamos pensando cómo salirnos con la nuestra en algo equivocado? ¿Cómo salirnos con la nuestra en ayudarle a los demás a hacer lo que Dios va a hacer? Que centrarnos en la Escritura. No tenemos otra opción, más que las que estamos diciendo. ¿Qué va a hacer usted esta semana? Y con esto oro. ¿Qué va a hacer? ¿Va a confiar en Dios de verdad? ¿A hacer lo que le corresponde, que es leer sus Escrituras, estudiarlas, vivirlas, porque es lo que más va a utilizar Dios para que esos que no se convierten, se conviertan? ¿Y enseñarlas cuando así se lo requiera Dios? ¿O va a seguir haciendo las cosas en su propia soberanía, entre comillas? Porque aún su pecado, aún su desobediencia y la mía, ¿qué cree, hermano? Dios la tiene bajo control. No se le ha salido de control. Lo único que tal vez es que le puede decir Dios como al pueblo de Israel. Tenían un viaje de 40 días de saliendo de Egipto a la tierra de Canaán. Y ese viaje de 40 días se convirtió en un viaje de ¿cuántos años? Pero al final el Dios soberano los llevó a donde les dijo. Si Dios ya dijo que va a hacer algo sobre este país, hermano, deje que lo haga Dios. Si Dios ya dijo que va a hacer algo por su familiar, deje que lo haga Dios. Y nosotros, cada domingo, hacer lo que Esdras. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por maravillarnos con relatos como este, donde vemos tu soberanía por encima, Señor, de cualquier cosa y persona creada. Queremos reconocer, Padre, que muchas veces no lo creemos, que muchas veces, Señor, pues nos cuesta trabajo creer que tú estás en control de todo. Equivocadamente pensamos que no estás atento, que tienes cosas más importantes que hacer. Muchas tonterías, Señor, por ignorancia de saber que tienes el poder tan enorme de estar al cuidado de billones de personas en el mundo. Y que tu ojo está sobre cada cosa que pensamos, hacemos o decimos. Aun cuando nuestra mente y naturaleza humana, pecaminosa, muchas veces piensa que hacemos cosas escondidas, ahí has estado tú, Señor. Queremos como iglesia pedirte esta mañana que nos ayudes a todos a conocer más este atributo, conocerte más a ti, Señor. Hoy creemos, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Te queremos dar gracias, Padre, por Cristo Jesús, al cual enviaste a morir por nosotros en esa cruz y el cual prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que ese sacrificio, Señor, no sea algo vano, vacío, sino que nosotros podamos hoy entender tu palabra que dice que nosotros nos esforcemos en lo que hacía Esdras. Pero también tu palabra dice ahí en Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás va a ser añadido. Tampoco lo creemos muchas veces, Señor. Pero pon esa fe y esa sabiduría necesaria en nuestra vida para abrazar tu palabra, para creer tu palabra y empezar a descansar, a empezar a dejar las circunstancias, seres amados, lo que pasa en este país, en nuestro vecindario, en nuestra propia familia, Padre, en tus preciosas manos. Y ser muy sabios para saber en qué momento actuar, en qué momento hacer una petición, en qué momento, Señor, callarnos, así como lo vemos que hizo Esdras, para que todo lo demás, Señor, nos maravillemos con tu gracia, tu favor, porque sabemos que eres un Dios que puede hacer cualquier cosa. Queremos creerlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.